Hola, buenos días. Hoy vamos a dar el tema del sistema nervioso. Es un tema complicado porque no lo vemos, ¿sí? Entonces es difícil por ahí imaginarse todo lo que vamos a ver ahora. Pero me voy a basar más en las cosas que ustedes pueden notar del sistema nervioso, o sea, las acciones que tiene el sistema nervioso, que es lo que ustedes pueden notar por las acciones, pueden notar por reacciones que tiene el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a poder ir ubicando. A ver un poquitito. Bueno, primero una clasificación general, ¿sí? El sistema nervioso lo tenemos desde el momento en que nacemos, ¿sí? Vas a codificar todo lo que tenga que ver con nuestro organismo. Ese sistema nervioso tiene un sector que es un sistema nervioso central, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es el cerebro y la espina dorsal o la médula, ¿sí? Que es lo que circula todo el interior de la columna vertebral. ¿Ven? Está el dibujito a la izquierda de la pantalla, ustedes lo pueden ver. El sistema nervioso periférico es el que va a partir desde esa columna, desde esa espina dorsal, van a salir como ramificaciones y van a llegar hasta las puntas de los dedos del pie, completamente a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de traer las sensaciones que tenemos. ¿Vieron? Cuando alguien toca algo caliente, automáticamente retiramos la mano. Bueno, no es casual, ¿sí? No es un efecto de la mano, es un efecto del cerebro. Cuando tocamos caliente, las terminales nerviosas, esas ramificaciones, informan al cerebro y el cerebro le avisa a otro sistema nervioso, que es el motor, que va a ser el que va a retirar la mano. Entonces, eso que pasa en una cuestión, una fracción de segundo, ya hubo una conexión con el cerebro y hubo una respuesta. Bueno, ese sistema nervioso, uy, se me fue. Ese sistema nervioso periférico está dividido en el sistema nervioso autónomo o autonómico, dice ahí, pero se conoce o lo van a ubicar más fácil por autónomo independiente. Yo no tengo forma de manejar eso, ¿sí? Por eso es autónomo, independiente. Y este sistema autónomo conecta todos los órganos y las glándulas que están en el interior nuestro. La otra parte sería el sistema nervioso somático, ¿sí? Soma, cuerpo. Esto comunica todos los órganos sensitivos y músculos voluntarios, que es lo que le acabo de explicar recién, ¿sí? Sentí el calor del fuego y ese es el nervio sensitivo, informa al cerebro, el cerebro vuelve la información y hace que los nervios musculares o motores retiren la mano. Todo esto se va a dar, ¿sí? Se va a dar, esto yo soy consciente, digamos, pero el sistema nervioso autónomo no soy tan consciente, o por lo menos si no sé que eso se debe al sistema nervioso autónomo, no va a pasar desapercibido porque no hay una acción, no hay algo. Bueno, vamos a ir viendo, bueno, ahí por eso más abajo le explica el sistema nervioso somático, ¿sí? Soma cuerpo, le va a explicar lo que es la entrada del sentido y la salida, que es la salida motora, esto que yo le estaba diciendo recién. Vamos al sistema nervioso autónomo, que es lo que vamos a ver hoy. Va a estar dividido en dos, va a estar dividido en simpático y en parasimpático. No es que uno sea más agradable que el otro, sino que se llaman así las terminales nerviosas. En el simpático, todo lo que tenga que ver con la adrenalina, ¿sí? ¿Y a qué asociamos nosotros con la adrenalina? Asociamos a todo lo que sea aventura, ¿sí? Me encanta la adrenalina, el que anda corriendo, ¿sí? Las situaciones peligrosas. Siempre vamos a asociar adrenalina con excitación, con valentía, con un montón de cosas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de parasimpáticos, lo contrario, ¿sí? Siempre lo contrario al otro. En este caso vamos a hablar del tranquilo, siempre se asocian, en los dibujos se va a asociar siempre a lo que es el simpático, a una persona que huye, ¿sí? Que se escapa de algo. Y al otro, al parasimpático, se lo asocia con una persona que está sentada, comiendo, mirando tele, tranquila, ¿sí? Eso es, digamos, la forma de relacionarlo. ¿Por qué? Porque en cada una de esas situaciones van a haber órganos en nuestro interior que se van a activar o desactivar. Si alguien está huyendo, supónganse, está persiguiendo un asesino. Si alguien está huyendo, en ese momento tienen hambre,
No. Entonces toda la parte digestiva se anula y va a prestar más atención todo lo que es el cerebro a llevar oxígeno a los músculos, a acelerar la circulación hacia los músculos para que pueda correr, que pueda huir. ¿Sí? Le va a mejorar la visión, incluso la visión nocturna, porque la idea es que pueda escapar. Ahora, cuando uno Profe, está, ¿cómo? ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí está mal escrito nomás, o se puede decir también división simpatética. ¿Está mal escrito o también se le Ah, puede...? simpática, no, sí, es simpática, ¿sí? Ah, No, ese no, sí. es simpática. Bueno, gracias. Simpática y parasimpática. Entonces, en la división parasimpática lo que tenemos es la típica persona que está mirando tele, está comiendo. Cuando estamos mirando tranquilos, mirando una película, empezamos con el tema de que quiero comer algo, ¿qué podemos comer? ¿Sí? Nadie va a pensar, digamos, en acelerar la respiración porque no necesito más gasto de oxígeno, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia principal, ¿sí? O sea, para que ustedes se ubiquen, simpático una persona que está huyendo y parasimpático una persona que está relajada, mirando tele o haciendo algo relajado, leyendo un libro. Estos efectos que tienen van a actuar siempre sobre los mismos órganos, solamente que van a tener funciones distintas. Fíjense en el ojo. En el ojo uno me provoca dilatación de pupila para aumentar la visión, ¿sí? Y el parasimpático, una constricción, dice ahí, no construcción, una constricción, o sea que se cierra la pupila. Cuando tenemos el tema del pulmón, fíjense, relaja la vía respiratoria, relaja. Eso quiere decir que se abren los bronquios, y va a permitir mejor llegada de oxígeno. Por eso la adrenalina también se usa, recuerden que el simpático se maneja con adrenalina, y el parasimpático se maneja con otro neurotransmisor que se llama acetilcolina. Bueno, fíjense, la adrenalina relaja las vías respiratorias, entonces la adrenalina también se usa mucho en las crisis, en las emergencias de asma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda a relajar esos bronquios. La idea es relajar los bronquios para que vaya mayor cantidad de oxígeno hacia los tejidos, especialmente los músculos, porque esa persona está huyendo. En cambio, el otro va a comprimir, ¿sí? Va a comprimir todas las vías respiratorias. En el corazón, el simpático acelera. ¿Por qué? Porque esa persona está huyendo y necesita más bombeo de sangre. El otro disminuye. El simpático va a inhibir la digestión, nadie piensa en comer cuando está huyendo. En cambio, en el parasimpático sí se estimula lo que es la digestión, hay hambre, se va a estimular todo lo que tenga que ver con la producción de insulina, las enzimas digestivas, o sea, todo lo que tenga que ver con comida. En el tema, el otro va a mantener el tono, eso es un dibujito de la vejiga, ¿sí? Va a mantener el tono, salvo algunas circunstancias en las que por miedo, la misma adrenalina, genera una relajación del esfínter, y son los casos que por miedo se hacen pis, ¿sí? Pero en general nadie piensa en orinar, ¿sí? Nadie piensa en orinar, que tiene ganas de orinar. Lo que se va a dar es una relajación por otro mecanismo que hace que se relaje la abertura de la uretra y se orine encima por miedo. Esto puede pasar. Igual en la parte digestiva, lo normal es, o sea, lo habitual del sistema parasimpático es que estimula, ¿sí? Pero en el parasimpático es que estimula. En el simpático está inhibido, nadie tiene ganas de comer, pero muchas veces cuando estamos nerviosos por un examen o lo que sea, se acelera el tránsito intestinal, ¿sí? También por miedo, por temor, por aprensión, se llama cuando siento como una angustia, ¿sí? En esos casos también se puede acelerar, digamos, la parte intestinal, pero no es que tengo hambre, ¿sí? No tengo hambre, sino que lo que tengo es otro reflejo por los nervios. Por eso también hay algunas personas que en un estado de estrés, en un estado de una situación de miedo profundo, también se pueden defecar encima. Esto se ve mucho en los animales, ¿sí? Los perros, por ejemplo,
cuando hay cohetes muy fuertes, se suelen hacer caca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen ese miedo extremo, digamos, a esos sonidos. Bueno, así que en la última tenemos el tema de la estimulación del orgasmo y la excitación sexual. Los dos van a intervenir, uno para excitarse, nadie está excitado corriendo, ¿sí? Huyendo de alguien, ¿sí? Puede ser que corriendo en un running, algo así, puede ser que sienta atractivo por alguien que está corriendo juntos, pero normalmente no se va a dar. El momento de estimulación se va a presentar más cuando estamos relajados, ¿sí? Que estamos mirando algo, supónganse una película excitante y nos excita. Ahora, la estimulación del orgasmo, o sea, el final del proceso sí está mediado por este sistema simpático. Bueno, así que ven que actúan en modos distintos, ¿sí? En distintos lugares del cuerpo. Sí, está muy bien. Vamos a ir entonces a los medicamentos que van a afectar. Vamos a ver que tenemos, el primer grupo que vamos a ver va a ser los ansiolíticos y los hipnóticos. Ansiolíticos, líticos, romper la ansiedad. Y los hipnóticos viene de himnos, que es de dormir, ¿sí? O sea que son productos que van a generar que la persona se duerma. En este grupo vamos a encontrar las benzodiazepinas y los barbitúricos. Es el grupo de medicamentos que más se comercializa. En la Argentina es uno de los grupos, después de la parte cardiovascular, es uno de los grupos que se mantiene siempre unos niveles muy altos. La Argentina es una sociedad que consume muchísimos benzodiazepinas y barbitúricos. Tenemos, por ejemplo, dentro de este grupo, esto ya sería dentro del grupo de los psicotrópicos. Estos llevan controles, estos están dentro de los libros que habíamos visto, libros psicotrópicos, se llevan los libros de recetario también. Así que es un grupo de medicamentos que tiene sus características y que dentro de la farmacia tienen un control especial. Según la ley de cada provincia, va a tener que estar resguardados. En algunas provincias piden hasta bajo llave, en otras piden en un armario separado, pero sí en un lugar separado para justamente aumentar el control. ¿Sí? En esto, cuando va a una inspección de salud pública, estos son uno de los tipos de medicamentos que se van a buscar. Los psicotrópicos y los estupefacientes van a ser los otros. Bueno, ¿qué significa la ansiedad primero? Para ver cómo actúa un medicamento, primero tenemos que ver la enfermedad. Así que, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de aprensión. Me duele el pecho, siento como que algo me aprieta, ¿sí? Tensión o disconfort, estoy molesta, que proviene de la anticipación de peligro cuya fuente se desconoce o no se reconoce, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No sé, o en este momento no sé qué es eso, ¿sí? Por el miedo, por la angustia, lo que sea. El dolor, ese dolor de pecho, cuando no tiene que ver con la parte cardíaca que habíamos visto en el sistema cardiovascular, cuando no tiene que ver con el angor, el dolor de corazón, normalmente es por un estado de ansiedad extrema, ¿sí? Entonces ese estado de ansiedad también me da un dolor de pecho, un dolor que me oprime. Si ustedes se van a la emergencia con un dolor de pecho, van a primero ver si es la parte cardiovascular. Si es la parte cardiovascular, eso es lo urgente. Si no es eso, si está todo bien, la presión, la oxigenación está todo bien, entonces es un estado de ansiedad. En este estado anímico existe una sensación de peligro con síntomas físicos derivados de la estimulación del sistema nervioso autónomo. Cefalea, palpitaciones, sudoración, dolor en el estómago, opresión de pecho, intranquilidad, etc. Algo me molesta, ¿sí? Algo me pasa. En ciertas situaciones tener un cierto grado de ansiedad se considera normal o incluso beneficioso. O sea, siempre tenemos un estado de ansiedad. Cuando estamos esperando que el agua para el mate se caliente, estamos en un estado de ansiedad porque no hierve nunca. Cuando queremos cocinar un fideo, supónganse, y estamos vigilando la olla a ver si empezaron a salir las burbujas para poner el fideo. Es un estado de ansiedad, estoy vigilando, ¿sí? Ese es un estado que es normal.
Ahora el problema es cuando ese estado se convierte en algo que molesta a mi vida diaria. Ese estado de ansiedad llevado a un extremo es lo que me va a generar un cuadro, ¿sí? Que ya entra en otra, no es algo normal, sino que entra en un cuadro patológico. En estos casos hablamos de ansiedad situacional, situación que motiva y prepara al individuo para acometer tareas de manera inmediata y rápida. Tengo que ir ya, ¿sí? Me avisan por teléfono que están viniendo para casa. Uy, tengo que limpiar ya. Eso es ansiedad, ¿sí? Me pongo a limpiar rápido, a juntar todo lo que tengo tirado porque están viniendo para casa. Esos son cuadros normales. El problema aparece cuando la ansiedad incapacita a la persona. Por ejemplo, un trastorno de pánico. O se convierte en un problema crónico que lo mantiene continuamente en estado de sobreexcitación. Ustedes conocerán algunas personas que son la hiperactiva, que están todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo haciendo algo, ¿sí? Esas son personas que llevan la ansiedad a un extremo, ¿sí? Que no pueden ver nada sucio, que ya tienen que hacer esto, que ya tienen que hacer, que no pueden posponer nada, ¿sí? Esos son cuadros de ansiedad. El trastorno de pánico, que también lo vamos a ver ahora, el trastorno de pánico muchas veces se confunde, ¿sí? ¿Cómo es fácil reconocer un trastorno de pánico, digamos, uno de los modos que podemos controlar? Cuando hablamos de un trastorno de pánico, se da en cualquier momento y en cualquier lugar. No se da solamente en situaciones en las que yo tengo desagrado. Por ejemplo, si a mí siempre me agarra trastorno de pánico cuando tengo que ir a trabajar, tengo que dudar, ¿sí? Ahora, cuando a mí me da un trastorno de pánico y no me quiero mover para ir a una fiesta, cuando estoy de vacaciones en un lugar hermoso, ahí sí creo que no hay duda de que es un trastorno de pánico. El trastorno de pánico no me deja moverme. Si estoy adentro de un departamento, no me deja salir, por más que afuera esté la playa más hermosa. En estos años que estoy enseñando, me tocó una chica que tenía trastorno de pánico y me contaba, cuando hablábamos de este tema, contó al curso, que a ella le agarró un trastorno de pánico cuando estaba en Brasil, no sé en qué playa, pero estaba en la playa, todos los amigos salían, se iban a la playa y ella se quedaba encerrada en el departamento. Entonces ahí sí creo que no me queda duda de que verdaderamente tiene un trastorno de pánico, porque cuando uno deja algo lindo, algo que disfruta, porque no se puede mover, sí estamos hablando de un trastorno. O sea, ¿quién no tuvo ganas de quedarse en la casa, ¿sí? En lugar de ir a trabajar o en lugar de ir a estudiar? Eso no es un trastorno de pánico, ¿sí? Así que, obviamente, estos son trastornos difíciles, esto lleva necesidad de psicoterapia, o sea, hablarlo con un psicólogo, porque a veces ese cuadro, ¿sí? de ansiedad extrema, ese cuadro de trastorno de pánico, se debe a algo, ¿sí? Entonces, bueno, buscar cuál es la causa para poder solucionarla. A ver. Ahora vamos a ver. Sí, horrible, sí, sí. Ahora vamos a ver. Ahora justamente vamos a ver eso, la diferencia que hay. Bueno, vamos a ver el trastorno generalizado de ansiedad. Es la dificultad para controlar una ansiedad excesiva que dura más de 6 meses. Suele tener relación con eventos de vida o actividades y suele interferir con el desarrollo de la vida habitual. O sea, cuando hablamos de un trastorno, o sea, siempre estamos ansiosos. La psicología habla de que siempre somos neuróticos, ¿sí? Que hay 3 tipos de estructuras mentales. Está la neurótica, que somos todos, ¿sí? Dentro de esa neurosis tenemos esto, los nervios, la angustia, ahí apurate, ahí venía, anda, todos los problemas manejables de la sociedad. Después tenemos una estructura esquizofrénica, que estarían los que no se pueden conectar con la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay delirios, hay otras cosas. Y la tercera es la, no me sale el nombre, sádica. La sádica, que ahí entrarían todo lo que tenga que ver conductas de violencia hacia otra persona, ¿sí? Los violadores, los sadomasoquistas, bueno, todos los otros, digamos, que sienten placer al hacerle daño a otra persona. O sea que estaríamos todos con algún tipo de neurosis
estaríamos todos dentro de estos cuadros de ansiedad. Ahora con la pandemia ustedes notaron, o pueden notar, que la gente está más agresiva, la gente está más ansiosa, ¿sí? No puede esperar, tiene que hacer colas afuera y eso les molesta, estar expuesto en la calle haciendo cola. Son todos cuadros, ustedes pueden ver que la gente te habla mal. En las farmacias muchas veces llega persona que como que se descargan. A veces decimos, bueno, hay que entenderle, pero a veces también nosotros estamos cargados también, entonces cuesta y hay problemas. Pero en general ustedes van a notar mucho en la casa, ¿sí? De ustedes, los abuelos que están reclamando, que no van, que no vienen, que esto, que lo otro, ¿sí? Constantemente van a estar con algún tipo de queja. ¿Por qué? Porque estamos todos más intolerantes. A veces hay familias que no están acostumbradas a estar todo el día juntos y sobre todo el año pasado, que estuvimos encerrados, era estar toda la familia junta todo el tiempo. En algunos casos fue muy bueno, pero en otros casos generó este cuadro de ansiedad porque la gente estaba acostumbrada a otra cosa. Los chicos estaban acostumbrados a salir, los grandes estaban acostumbrados a tener su ritmo, a ser visitados por los abuelos, por los nietos, por los hijos, y eso todo se cortó de golpe. Entonces entraron muchos en estos cuadros de ansiedad. Todos entramos en realidad en algún cuadro de ansiedad por algún motivo. ¿Cómo lo canalizamos? Comiendo, ¿sí? O algunos se pelean, algunos se han cometido muchísimos asesinatos en el tema de la cuarentena, durante el tiempo de la cuarentena extrema, y en algunos casos comimos, engordamos todo un montón. ¿Por qué? Porque manejamos la ansiedad desde ese punto de vista. Así que esto de la ansiedad lo tenemos todos, el tema de trastornos neuróticos tenemos todos, lo podemos manejar o no, ¿sí? El que no puede dormir, el que no puede dormir le genera todo un problema. Yo no puedo dormir, por ejemplo. Mi mamá se queja que no puede dormir, pero ella en lugar de hacer algo con eso que no se puede dormir, toma pastilla, duerme un rato, después se despierta otra vez y otra vez está con la misma ansiedad que no puede dormir. Bueno, ¿yo qué opté? Yo no tomo nada, lo que hago es hacer otra cosa. A veces estoy haciendo tareas o haciendo cosas a la madrugada, o miro tele, miro película, miro una serie, entonces ahí nuevamente me da sueño y vuelvo a dormir. O sea, son formas de enfocar cómo vamos a manejar nosotros nuestros cuadros de ansiedad. El problema está, o se vuelve necesario la intervención de un especialista, cuando no la podemos manejar nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí es donde recurrimos a los psiquiatras, los psicólogos y demás. Síntomas relacionados con el sistema simpático y además aparece fatiga, simpático, acuérdense, acelerado, ¿sí? Y además aparece fatiga, inquietud, tensión muscular, duele el cuello, duele la espalda, incapacidad de concentrarse, estoy aburrida, estoy cansada, ¿sí? Molestosa, sensación abrumadora de aprensión, tengo la sensación que algo malo va a pasar, ¿sí? Los abuelos sobre todo. Síntomas de respuesta parasimpática van a ser el dolor abdominal, me duele la panza, la urgencia mencional, cada rato voy al baño hacia el pis, ¿sí? Entonces se mezclan los dos, empiezan a actuar uno y otro y van los dos sistemas constantemente. Por eso la persona queda como cansada, queda como estoy desesperada porque no viene nadie, por ejemplo, ¿sí? En la pandemia. Así que son cuadros que son normales, son cuadros que son típicos en este tipo de situación. Mucho se habla con el tema de los presos y se habló mucho acerca de el efecto psicológico que genera estar encerrado. Sí, genera un efecto psicológico. El problema está en que si aprenden o no aprenden algo de ese encierro. ¿Sí? Si salen y siguen haciendo los mismos delitos, no aprendieron nada. Pero el encierro sí genera todo este cuadro de aprensión, y el tema es, bueno, ¿qué hace para solucionar o qué hace para mejorar esa situación? La idea sería que, bueno, que se dediquen a estudiar, a meditar, a generar algún oficio, algo, por eso les dan un montón de tareas dentro de la cárcel como para poder mantenerse activos y no entrar en un cuadro depresivo y demás. Pero, digamos, genera esto, ¿sí? O sea, todo lo pudimos ver con la cuarentena, todo lo pudimos probar
un poco. Obviamente, en nuestra casa es mucho mejor, ¿sí? Sería como los que están con presos con prisión domiciliaria. Bueno, vamos a avanzar. A ver, ¿qué tiene? No me corre. Ahí está. Acá entramos ahí lo que ustedes estaban preguntando. Trastorno de pánico. Sensación intensa e inmediata de terror acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo. Suele durar menos de 10 minutos. O sea, esto es de golpe, ¿sí? En algún momento recibo una estimulación de algo que me hace entrar en ese pánico, ¿sí? Por ejemplo, si fui violada, por ejemplo, ver a una persona con características similares. Entonces son las típicas personas que cuando van caminando por la calle ven a alguien que su cerebro interpreta que puede ser el violador y se quedan estáticas, así sea en el medio de la calle. ¿Se entiende? O sea, no miden ni dónde están ni en el momento que sean. Van a quedarse en forma estática o van a empezar con una crisis, supónganse correr, salir a correr desesperados, que no notan hacia dónde corren, ¿sí? O sea, no notan nada, salen a correr y corren y no escuchan ni ven nada. En las fobias que estaban preguntando, el sentimiento de miedo respecto a situaciones u objetos. Ustedes van a encontrar que hay fobias, la gente tiene fobia a distintas cosas. Puede ser animales, sí, puede ser animales peligrosos, puede ser animales que son repulsivos, son inofensivos, pero son repulsivos. Los sapos que hablaban, las ranas. No te va a matar un sapo, ¿sí? Pero, bueno, es algo que da la sensación de que es asqueroso. Hay gente que ama los sapos, ¿sí? O sea que esto varía. Nosotros podemos tener fobia a distintas cosas. Cuando estamos hablando de personas que tienen algún trastorno, por ejemplo, el autismo, en el tema del autismo, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchas personas que tienen fobias a determinados colores o tienen fobia a determinadas formas. Esto no lo pueden manejar y esto, por más que vayan a terapia, no lo van a cambiar porque es parte de su estructura mental. La persona autista ve al mundo, lo percibe al mundo de una manera totalmente distinta, ¿sí? No lo podemos analizar desde nuestra mirada porque nosotros no tenemos la forma que ellos, su cerebro, interpreta el mundo. O sea que a veces... por ejemplo, conocí chicos que no querían nada que sea naranja en el plato. O sea, obviamente, una vez que se puede identificar que no come nada naranja, no le pongas zanahoria, ¿sí? Ponele otro tipo de verdura y demás. Me contaba una mamá también que no le gustaba nada redondo, entonces no le pongas arveja a la comida, ¿sí? Entonces, evitamos ese choque con algo que le molesta. A veces va a ser, por eso le decía, que tienen la percepción de los sonidos y de los colores es muy superior a nosotros. Tocan una bocina, para ello la interpretación del cerebro es que duele, es que le pusieron un clavo en la cabeza. No es que le molestó al oído, la sensación se las da en el cerebro. Por eso ellos, cuando están con la pirotecnia y demás en fin de año, entran en crisis. Hay muchas de las mamás que pasan encerradas en el baño, con época de estruendos. Hay muchas que salen, se van hacia las afueras de la ciudad donde se escucha menos, y bueno, tampoco es lindo, ¿no?, que tener que hacer eso, pero bueno, es la única forma que tienen, porque si no los chicos entran en una crisis, ¿sí? Y obviamente les duele a ellos, aunque nosotros no lo podamos entender, a ellos la sensación que tienen es de dolor, ¿sí? Entonces obviamente tienen esas reacciones que por ahí a veces se tiran, se están golpeando, porque no tienen forma de parar el dolor que tienen, la sensación de dolor que tienen. Bueno, esos son fobias, ¿sí? Entonces podemos tener fobia a cualquier cosa. Podemos, algo que sea traumático para nosotros. Hay personas que después de tener en alguna situación se ahogaron, supónganse, después quedan con una fobia al agua, no pueden estar en ningún lugar donde haya agua. A veces es algo que le pasó a otra persona pero que nos marcó, ¿sí? Supónganse, murió un familiar, ¿sí? Entonces después marcamos como que el asesino es el agua y tenemos la fobia a eso. Lo mismo fobia a alguna persona extraña en la calle. Esos son fobias, cuando yo no la puedo manejar y tengo algo,
¿sí? Alguna cosa o alguna situación que es la que me da esa situación de pánico. Los trastornos obsesivos compulsivos. Esto ustedes lo pueden encontrar mucho con las siglas TOC, T-O-C, trastorno obsesivo compulsivo. Pensamientos o comportamientos recurrentes y repetitivos que interfieren con la vida diaria y las relaciones. Estos son el que empieza y no termina, ¿sí? Obsesivo con la limpieza, lo típico. Obsesivo con comerse las uñas, ¿sí? Obsesivo con rascarse. Obsesivo con un montón de cosas, ¿sí? O sea, podemos encontrar personas que son obsesivas con combinar el color de la ropa, obsesiva con alguna cosa en la ropa, siempre tienen que tener algo. Pero siempre el compulsivo es el que va a volver, el que va a volver, el que va a volver, ¿sí? Esto tiene tratamiento. Todas estas patologías estamos viendo porque hay tratamiento. Pero el tema es cuando interfieren en la vida diaria y en las relaciones, ¿sí? Hay gente que se pega, le gusta pegarse, hay gente que le gusta hacerse daño, heridas. Bueno, hay de todo. Así que ese trastorno cuando es compulsivo, si no puedo parar y es obsesivo, eso, sigo con eso, puntualmente con eso, es lo que genera estos trastornos y que obviamente molesta para la socialización. O sea, yo me puedo hacer en privado lo que yo quiera, ¿sí? Ahora, cuando estoy dentro de una sociedad, cuando estoy en un lugar público, no puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Por más que tenga una obsesión compulsiva y ese es el tema, que yo no voy a mirar dónde estoy. Si esa es mi obsesión compulsiva, lo voy a hacer estando en cualquier lugar. Trastorno del estrés postraumático. Ansiedad relacionado con algún evento vital previo. Esto es típico, ¿sí? Típico después de una violación, después de un acto violento, después de un robo. ¿Qué pasa de si les robaron alguna vez? ¿Qué pasa cuando ustedes vuelven a salir a la calle? Están vigilando, mirando hacia atrás, a ver si hay alguien cerca o alguien que le pueda parecer sospechoso. En el tema de violación, obviamente, se agrava esta situación. ¿Y qué tenemos? Que no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me toque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos miedos a repetir ese estado traumático que tuvimos. Todo esto se puede tratar, ¿sí? No es fácil, requiere años. Hay incluso la fobia, los trastornos obsesivos compulsivos pueden llevar toda una vida el tratamiento, pero se puede mejorar la calidad de vida. En todos estos casos, a lo que tenemos que rescatar a la persona es la calidad de vida que tiene. Porque una persona que tiene miedo, que tiene fobia, que tiene una compulsión, no puede tener una vida normal, ¿sí? Para decirlo de una forma. No puede incluirse dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces eso son lo que daña. A lo mejor podemos decir, ¿y para qué quiere incluirse en la sociedad? Lastimosamente, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder realizarse, para poder tener una familia, necesita estar dentro de una sociedad, ¿sí? O sea, un ermitaño puede tener todos los problemas que quiera, porque está solo, ¿sí? Pero no tiene, digamos, el componente social, que el ser humano es un ser social, ¿sí? Necesita estar en contacto con otras personas. De hecho, el ser humano es el único mamífero que necesita a la madre siempre, ¿sí? No la madre mamá, sino alguien que lo cuide. Puede ser otra persona, ¿sí? Pero necesita la atención. Ustedes dejan un bebé solo, muere, ¿sí? O sea, sí o sí necesita de alguien que le cuide. Vamos a ir viendo. No leo arriba, por eso tengo que sacar esto. La farmacoterapia ansiolítica se utiliza cuando la ansiedad interfiere con la vida diaria. Otras estrategias que también deben ponerse en marcha según cada caso son, por ejemplo, la terapia de comportamiento, la relajación y otras terapias complementarias. Las personas que hacen yoga benefician mucho todo lo que sean los cuadros de ansiedad. Aquellas que son nerviosas también, respiración, en algunos casos usan, estas son las terapias complementarias, ¿se acuerdan? Bueno, entonces hablábamos de que hay otras terapias, el Reiki también a algunas personas le sirve,
a veces les sirve tener algún tipo de actividad, no sé, pintura, musicoterapia. Hay muchas formas de poder canalizar, ¿sí? Sobre todo las personas mayores, cuando hablamos de los abuelos, ¿sí? Que están con problemas de ansiedad, a veces estar dentro de estos clubes de abuelos les ayuda. Fíjate, a ver, ¿nadie me escucha? ¿Se escucha? Bueno, fíjate entonces el tema, sí, está. Fíjate tu micrófono entonces, tu salida. Bueno, entonces estas terapias por ahí en los clubes de abuelos y demás le ayudan porque hacen otras, hacen baile, hacen pintura, salen a caminar, ¿sí? O sea, mantener el cerebro un poco más ocupado para que no estén tan pendientes, digamos, de si vienen o no vienen y demás. También hay que tener en cuenta, dice que la ansiedad además puede ser un síntoma de otro problema o la respuesta a una situación determinada, por lo que a la par hay que analizar la causa. Cuando hablamos de analizar una causa, siempre vamos a hablar en base a que yo sepa, ¿sí?, qué situación fue. Por ejemplo, en pandemia, estoy ansiosa, ¿por qué? Porque estoy sola, ¿sí? Entonces ahí yo puedo saber la causa. Pero muchas veces, y esto es lo que hace el psicoanálisis, esto es lo que hacen los psicólogos, es justamente buscar las causas cuando yo no soy consciente de cuáles son las causas, ¿sí? Indagar, buscar, y por eso siempre el psicólogo busca algo en la niñez, ¿sí? Porque la mayoría de estos traumas van a surgir desde nuestra niñez, ¿sí? Situaciones traumáticas de abandono, situaciones de pérdida de algún afecto, que hace que yo cargue con esa mochila, lo deje en el inconsciente, o sea, no estoy pensando en eso en este momento, pero son causas que me van quedando. Por ejemplo, lo típico, ¿sí? Chicos que son abandonados y que después le cuesta tener una relación con otra persona, ¿por qué? Porque siempre tienen miedo al abandono. Entonces, estas cosas muchas veces cuando somos conscientes lo podemos manejar, ¿sí? Pero cuando no somos conscientes de eso, no sabemos que eso es lo que nos afecta, podemos tener este tipo de situaciones de ansiedad, depresión, todas estas patologías y que se debe a algo de nuestro pasado. A veces son cosas que no podemos lidiar, ¿sí? Muchas veces ustedes van a ver que los chicos problemáticos o adolescentes problemáticos es porque viven alguna situación violenta en la casa. O son abusados o son golpeados, pasa algo que los hace tener una conducta agresiva en la sociedad. Y a veces hasta repetir los patrones, o sea que ellos son violados, entonces ellos violan a otros. Esto es dentro de lo que son las conductas humanas, así que la idea sería, bueno, comprometernos, ¿no? Obviamente a tener los chicos que estén en nuestra familia, ¿sí? Lo que sea, que tengan una niñez feliz. Ustedes no se imaginan lo que influye en los primeros años de vida. Yo estoy estudiando ahora psicología, lo que influye las experiencias malas que tienen los primeros años de vida, los abandonos, los golpes, la violencia, los marca para toda la vida. O sea que no estoy justificando el que es violento de grande, ¿sí? O sea, se puede aprender, en algún momento en la vida podemos aprenderlo, pero sí, como adultos somos responsables de lo que le hacemos a nuestros chicos, a nuestros hijos. Los chicos no tienen la culpa, ¿sí? Así que a eso iba. Bueno, entonces siempre analizar la causa, a qué se debe ese estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo no soluciono el problema de ansiedad, voy a necesitar las pastillas el resto de mi vida, ¿sí? Porque no se va a ir nunca la ansiedad. O sea que las pastillas deberían ser para un tiempo mientras que soluciono lo que me está causando. Ahora, si yo no soluciono nunca lo que me causa, voy a tener que tomar pastillas de por vida. Y ustedes ven personas que usan ansiolíticos, antidepresivos, años, ¿sí? Hace años. Vamos al insomnio. Incapacidad de la persona para iniciar el sueño o para permanecer dormida, ya que se despierta cada ratito, ¿sí? Se indican fármacos hipnóticos
para esta situación cuando la falta de sueño interfiere en la vida diaria. Las causas. O sea, siempre cuando interfiere en la vida diaria. No me deja, supónganse, no puedo dormir y después trabajo y estoy dormida en el trabajo, interfiere con mi vida diaria, ¿sí? Si yo no puedo dormir a la noche, pero puedo dormir de día, es cuestión de los cambios de horario. A veces puedo ajustar mi trabajo, digamos, supónganse en una farmacia que esté 24 horas abierta. Si yo no puedo dormir, a lo mejor mi turno, el más apropiado para mí, sería trabajar de turno noche. Entonces puedo dormir de día en los horarios en que mi organismo puede relajarse y puede dormir. O sea que a veces es una cuestión de ajustarse a la realidad que nos toca, otras veces no nos queda otra, ¿sí? ¿Qué causas puede haber para ese insomnio? Estados de ansiedad, cuestiones ambientales como exceso de luz, de ruido, de calor. Hay personas que no pueden dormir si hay una luz prendida. Me encontré con una persona que hasta le molestaba la lucecita LED del aire. Hasta eso, vieron que la lucecita LED es alumbre impresionante. Y daba así esa lucecita azul, una tonalidad a la pieza que a él le molestaba. Cuando hay ruidos, ¿sí? A veces cuando estamos muy cansados, por más que estemos en plena fiesta, estamos dormidos igual, ¿sí? O sea que se puede llegar a un momento en que el cerebro se desconecta de todas maneras. Cuando hace calor, ¿sí? Acá en nuestro verano se corta la luz y quedamos un desastre, ¿sí? A veces con comidas abundantes o consumo de bebidas estimulantes. La comida abundante porque normalmente puede aparecer reflujo, ¿sí? Vuelve la comida. Puede aparecer, digamos, malestar, no encuentro acomodo, ¿sí? Cómo ponerme en la cama porque estoy muy llena. Y las bebidas estimulantes, muchas veces el café, en algunos casos el café no le hace nada, sí le hace el mate. Ustedes van a escuchar muchas personas, por ejemplo, que dicen, no tomo a la tardecita mate, sino después no puedo dormir. El mate es un estimulante, así que bueno, la idea sería ver qué conducta tengo yo que hace que me aparezca el insomnio. Si soy de dormir una siesta de 4 horas, obviamente a la noche no voy a tener sueño, ¿sí? Entonces, bueno, analizar la causa. A veces usan fármacos, a veces son los efectos adversos de los fármacos que estamos tomando, a veces estamos en cuadro de depresión por algún motivo, ¿sí? Un fallecimiento, algo traumático en la familia. Ahora el miedo al COVID, mucha gente tiene tanto miedo al COVID que también está trastornada. Los trastornos maníacos, estos maníacos compulsivos. Dolores crónicos, personas que sufren dolor de cadera, dolor de articulación, dolor de pierna, ¿sí? También apenas mueven un poco el cuerpo, ya vuelven a sentir el dolor otra vez. El uso crónico de la medicación anti-insomnio, o sea, medicamentos para dormir, con el tiempo dejan de tener el efecto. O tienen que aumentar la dosis o tienen que cambiar la droga, ¿sí? Porque ya deja de actuar. Tanto los ansiolíticos como los hipnóticos son medicamentos que se llaman depresores del sistema nervioso central. Depresores, lo bajan. ¿Por qué? Porque estamos estimulados, entonces la idea es que baje el sistema, lo bajo. Por eso es depresor del sistema nervioso central. La depresión del sistema nervioso central tiene diferentes grados y se debe entender como una secuencia que va desde la relajación, sedación, la inducción del sueño y la anestesia. Este tipo de productos, los psicotrópicos, pero otras drogas, son las que se van a usar para anestesiar a una persona, ¿sí? Entonces todos los barbitúricos y todos los ansiolíticos tienen estos 4 efectos, ¿sí? Relajación, la sedación, la inducción del sueño, la anestesia. Algunos tienen más una cosa que la otra. Y también todos van a depender de la dosis. No es lo mismo tomarme un diazepam 2 miligramos que tomarme un diazepam 5 miligramos o un diazepam 20 miligramos. No es lo mismo, supónganse, porque 10 es el máximo que hay en el mercado, tomarme una pastilla que tomarme 2, que tomarme 3. Y en realidad no hay nada que me impida tomarme 10 pastillas juntas, ¿sí? Lo que me va a dar, cuando una persona quiere morirse de esto, se puede morir,
va a ser justamente tomar una cantidad que me haga ir entrando en todas estas fases que llega a la anestesia y eso me lleva a un coma profundo. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar con determinadas drogas, no con todas. Vieron que muchas veces se toman, bueno, el frasco entero, la caja entera de productos y, bueno, después, bueno, cuando lo encuentran porque está vomitando o le encuentran algo, le hacen un lavado de estómago y listo, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? O sea que no le va a matar. Pero hay algunas drogas que sí. Los estadios finales son el coma y la muerte. No todos los fármacos depresores del sistema nervioso central tienen capacidad para provocar todos estos estadios. ¿Sí? Pero vamos a ver que muchas veces se va a usar, por ejemplo, el diazepam, el Valium, ¿sí? Que se usa como un ansiolítico, también se va a usar como inductor de la anestesia. ¿Qué quiere decir eso? Por el efecto de relajación que tiene. Entonces se usa ese efecto que tiene, que es un efecto secundario, ¿sí? Que relaja y permite que la anestesia se pueda tomar mejor. Bueno, estos se van a agrupar entonces en dos, en benzodiazepinas y en los barbitúricos. Dentro de las benzodiazepinas, las más comunes, ¿sí? Las más utilizadas por ahí, van a ser el clonazepam, el alprazolam, lorazepam, bromazepam, diazepam, midazolam, oxazepam. Fíjense que todos terminan igual. El diazepam es el Valium, el bromazepam el Lexotanil, que también es bastante conocido, el clonazepam, Clonagin, hay varias marcas comerciales y es lo que suelen usar en la jarra loca, ¿sí? Los chicos cuando se quieren drogar utilizan una chapa de cloner, me decía una vez un chico. Lorazepam es el Trapax, ¿sí? O sea, muchas drogas de esto ustedes lo van a ver en los botiquines de los abuelos. Y los barbitúricos se usan más como anticonvulsivantes y son ya de otro nivel de psicotrópicos. Estos son un grupo más potente y van a requerir otro tipo de condiciones para la receta y demás. ¿Sí? Estos ya son psicotrópicos. Los primeros son psicotrópicos lista 4, solamente en el libro recetario, y el barbitúrico psicotrópico lista 3, va a ser en el recetario y en el libro de psicotrópico. Vamos a las benzodiazepinas. Un grupo muy numeroso de sustancias que tienen características muy similares, provocan los mismos efectos y poseen los mismos efectos secundarios. Lo que varía entre ellas, a grandes rasgos, es el tiempo que tardan en iniciar el efecto y la duración de ese efecto. Actúan uniéndose al receptor del GABA. Recuerden, receptor, farmacodinamia. ¿Sí? Viene la droga, se une a un receptor y va a actuar en base a lo que hace ese receptor. Si el receptor estimula algo, lo va a estimular. Si el receptor frena algo, lo va a frenar. Y esa droga, dependiendo qué tipo de efecto tiene, por ejemplo, si esa droga es un antagonista, se une al receptor y lo bloquea. ¿Sí? Recuerden, farmacodinamia. Actúan uniéndose al receptor del GABA. El GABA es ácido gamma-aminobutírico, significa la sigla. Es un neurotransmisor inhibitorio, o sea, donde él circula, inhibe a todas las fibras nerviosas. Por tanto, intensifica el efecto inhibidor sobre el sistema nervioso de este neurotransmisor. O sea, cuando yo tomo una benzodiazepina, lo que va a hacer es potenciar el efecto que tiene este GABA. Donde el GABA actúa, frena, inhibe, ¿sí? Entonces, estas drogas van a aumentar ese efecto. ¿Qué efectos farmacológicos tienen? Todas las benzodiazepinas son ansiolíticas a dosis bajas e hipnóticas a dosis mayores. Van a generar supresión de conciencia a dosis elevadas y administradas por vía intravenosa. Se van a usar como relajante muscular, como el diazepam, y se pueden usar como anticonvulsivos y antiepilépticos algunos, como el clonazepam, por ejemplo. También se van a usar en terapias para rehabilitar a una persona de las drogas. También se usan en modo delictivo para suprimir la conciencia de las víctimas, obnubila, ¿sí? O sea, no toma conciencia de lo que está ocurriendo, entonces le violan y no sabe si le violó 1, si fueron 5, si fueron 10.
¿sí? Esto se usa mucho. Rohypnol es la marca, flunitrazepam es la droga que suelen usar con estos fines. Esto, bueno, ni siquiera se dan cuenta, le colocan una bebida, está tomando, y bueno, y al rato no se acuerda qué pasó. Cuando se toma conciencia nuevamente, descubre que está desnudo en algún callejón tirado o en alguna habitación tirada y no sabe qué pasó. Normalmente las denuncias fallan porque precisamente no puede tomar conciencia de quién estuvo con ella o quiénes estuvieron con ella. ¿Sí? O sea, se usa mucho, se le suele llamar en la jerga droga de violación, para que tengan una idea cómo puede llegar a afectar. A ver, no veo arriba. Ahí está. ¿Qué contraindicaciones tiene? Se encuentran contraindicadas en trastornos de pánico. Deben utilizarse con precaución en personas con la función renal y hepática alterada por riesgo de la intoxicación. Recuerden, la parte hepática tenía que ver con la metabolización de la droga, ¿sí? ¿Se acuerdan? Farmacocinética. La parte renal era la que eliminaba la droga. O sea, la metabolización era lo que anulaba una parte de la droga y la hacía que vaya a eliminarse. Todos estos procesos me van a acumular drogas. Si yo no la metabolizo, queda libre. La libre tiene el efecto. Si yo no la elimino con la orina, se acumula, también va a tener el efecto. O sea que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando una persona tiene problemas hepáticos o tiene problemas renales, corre el riesgo que a las dosis que el resto de la gente toma, a ellos les genere una intoxicación. O sea, el nivel suba tanto que a ellos les genera algún tipo de problema. Entonces, siempre cuando hay un problema hepático o hay un problema de riñones, siempre se tienen que controlar las dosis. ¿Sí? Normalmente a veces hay que bajarle las dosis para que no tengan estos efectos adversos. Las interacciones se potencian en presencia de etanol, del alcohol, barbitúricos y antihistamínicos. Los antialérgicos son los antihistamínicos. El alcohol interfiere con todo esto porque el alcohol también es un depresor. Primero podemos pensar que el alcohol me estimula, ¿sí? Pero el alcohol, el circuito que hace es estimular inicialmente, pero después entra en la fase de depresión. Por eso siempre el borracho se acuerda de la novia que le olvidó, que le dejó, la novia, la chica se acuerda, la borracha se acuerda del que nunca le dio bolilla y lloran juntos y entran en ese cuadro de depresión, justamente porque el alcohol es un depresor. Cuando yo estoy tomando depresores del sistema nervioso, el alcohol lo que hace es potenciar. Y recuerden también farmacocinética, cuando llegan al hígado, las enzimas van a elegir o la droga o el alcohol, ¿sí? Cuando se elige más la droga, aumenta la cantidad de alcohol, me voy a emborrachar mucho más rápido. Cuando las enzimas eligen el alcohol, aumenta el efecto de las drogas que van a quedar libres y eso también puede llegar a los niveles tóxicos. O sea que siempre, por eso dice exclusivamente no utilizar alcohol durante el tratamiento. ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? Somnolencia, estoy que me duermo todo el tiempo, ¿sí? Sedación, fatiga, cefalea, vértigo, alteraciones cognitivas, o sea, de comprensión. Por ejemplo, confusión, desorientación, trastornos amnésicos, ¿sí? No me acuerdo lo que hice. ¿Dónde estuviste? No me acuerdo dónde estuve. Alteraciones motoras, disminución de la coordinación, ¿sí? Le podés pedir que haga alguna cosa sencilla y no lo puede hacer porque no puede coordinar. Relajación muscular excesiva, no puedo levantarme. Puede haber dependencia física y psíquica en personas con tratamientos largos también. O sea, la idea siempre fue tomar ansiolíticos o antidepresivos por el tiempo en el que yo estoy haciendo tratamiento a la vez, a la par, para poder solucionar el problema. Si yo no soluciono el problema que a mí me genera la ansiedad o a mí me genera la depresión, voy a seguir necesitando drogas siempre. Con el tiempo se va dando esta dependencia física. Tienen poca capacidad para provocar efectos secundarios, salvo que se asocien con alcohol u otros depresores.
Las de acción corta, cuando se usan en forma prolongada, tienen menor riesgo de provocar somnolencia excesiva, pero mayores problemas de insomnio y ansiedad cuando se retiran. O sea, los de acción corta, ahora vamos a ver cuáles son los de acción corta o no. Los de acción corta normalmente me van a generar problemas cuando yo los retiro. ¿Por qué? Porque necesito. En cambio, los de acción prolongada, como están más tiempo y se van eliminando de a poco, esa retirada no la noto, porque siempre voy a tener un poco de droga circulando todavía. Los de acción prolongada tienen mayor riesgo de sedación por la acumulación, pero provocan menos problemas de privación, o sea, de falta, cuando se retiran, debido a que se metabolizan de una forma más lenta y sus efectos perduran durante la retirada, ¿sí? Entonces, el que empieza rápido y termina rápido, me quedé sin nada, ¿sí? Entonces, se nota ese cuadro, ¿sí? El síndrome de abstinencia, cuando me falta esa droga. En cambio, cuando la droga tiene un efecto lento y largo, lo que hace es justamente mantenerme a mí estable, no lo necesito. Ahí ustedes tienen una comparación. Fíjense, en la tercera cuadra, o sea, la primera columna van a ser los nombres, la segunda va a ser la dosis, porque todas tienen dosis distintas. Cuando vemos la tercera columna es cuánto tiempo tarda en comenzar la acción. La mayoría es intermedio, ¿sí? Y el diazepam es rápido. ¿Por qué les marco esto? Porque el diazepam se usa, como tiene un efecto rápido, para inducir a la anestesia. Normalmente cuando viene una persona con un cuadro, ¿sí? En un cuadro de emergencia, en un cuadro ansiolítico, demás, le van a colocar un diazepam para que se relaje, ¿sí? Entonces se tranquiliza y pueden por lo menos seguir haciendo el resto de los estudios que necesitan. Y fíjense la vida media que tiene, o sea, el tiempo que va a durar en el cuerpo, van a ver que hay intermedia y va a ir corta. Dentro de las cortas va a ser el midazolam, que se usa mucho también en operaciones, y el triazolam. El midazolam se usa mucho en operaciones, sobre todo para después. Entonces, la idea es que corte, que no tenga, o sea, que dure durante el momento de la anestesia y después se corte, así que no le perdure. Ven que hay una amplia gama, pero la mayoría va a trabajar sobre lo mismo. Vamos entonces a los barbitúricos. Los depresores del sistema nervioso central esos son depresores, pero son más poderosos, son más fuertes. No son selectivos, esto quiere decir que deprimen el sistema nervioso y otros sistemas como el cardiovascular, por lo que pueden producir hipotensión y paro cardiorrespiratorio. Actualmente están desaconsejados para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio. Pueden crear dependencia de manera rápida y alcanzar niveles tóxicos, cosa que es muy difícil con las benzodiazepinas. Son más utilizados como para anestesia o para antiepilépticos de segunda línea, o sea, epilepsias que no responden a los antiepilépticos normales, ¿sí? Entonces se van a usar estos que son más fuertes. Fíjense los efectos secundarios que tienen. Dice, depresión respiratoria. Hay que tener en cuenta que no se produce efecto de tolerancia a la depresión respiratoria. O sea que no es que me puedo ir acostumbrando de a poco, no hay un efecto de tolerancia. Puedo tomarme una dosis y ser fatal. La persona puede desarrollar tolerancia para los efectos sedantes de los barbitúricos y por tanto precisar siempre dosis mayores. O sea que yo tomando, supónganse, un diazepam, empiezo tomando 2 miligramos, después voy tomando de 5, de 10, ¿sí? Eso es tolerancia, cada vez tolero mayor cantidad. En cambio en esto no, ¿sí? No hay una tolerancia para esto. Este aumento de dosis implica un aumento del riesgo de la depresión respiratoria. El hecho de que me afecta a la parte cardíaca y me afecta a la parte respiratoria son dos factores predisponentes para la muerte. Recuerden que cómo morimos todos, independientemente cómo llegamos hasta el punto final,
siempre vamos a morir por un paro cardiorrespiratorio. El corazón dejó de latir, el pulmón dejó de respirar, eso es la muerte, ¿sí? Mientras que el corazón o el pulmón respire, por más que yo esté en coma, ¿sí? Que es muerte cerebral, sigue estando mi cuerpo vivo, ¿sí? Ahí es donde entra el debate si desconectamos, no desconectamos y demás. Cuando el cerebro no tiene actividad, ahí es donde se decreta la muerte, el coma, digamos, general, la muerte, y digamos que ahí lo que queda sería desconectar porque el cerebro está muerto, ¿sí? Por más que el corazón lata solo o necesite una máquina, en esos casos necesita una máquina, porque no tiene nada en el cerebro como para que le estimule a que respire, a que lata el corazón, que son las cosas que maneja el sistema nervioso autónomo. Por eso son independientes de nosotros. Yo no le puedo decir a mi corazón que lata más lento, lata más rápido, lo va a hacer mi cerebro solo, ¿sí? Entonces, cuando el cerebro está muerto, no puede hacer estas cosas que mantienen un cuerpo vivo. Por eso al desconectar la máquina, la persona fallece, ¿sí? O sea, se para el corazón porque en realidad lo que le mantenía vivo era la máquina. Esto se genera siempre, ¿no? Cuando aparece una persona que entra en coma, siempre tenemos la ilusión o las ganas de que esa persona se despierte. Bueno, según los estudios, ¿no? que llevan adelante toda la parte médica, hay algunos casos que están muchos años en coma. No sé si ustedes se ubican, Schumacher, qué sé yo, el piloto de carrera Fórmula 1, estuvieron muchos años en coma, y hubo casos muy, muy, muy particulares en los que volvieron, ¿sí? Volvieron de ese estado. Pero la gran mayoría, cuando el cerebro presenta una muerte prácticamente total, no tiene, ¿sí? Por eso una cosa es decretar la muerte y otra cosa, la muerte cerebral, y otra cosa es decretar que una persona está en coma. De un coma se puede volver. Hay comas que son inducidos, ¿qué quiere decir? Lo mantienen sedado con este tipo de productos, con estos tipos de medicamentos, lo mantienen dormido para que se pueda rehabilitar. Por ejemplo, un traumatismo muy grande, un accidente, supónganse, está muy rota la persona, lo mantienen en coma para darle tiempo a que ese cuerpo se pueda ir recuperando. A veces entran en coma, ahora por el coronavirus entran en coma. ¿Por qué? Porque le tienen que colocar un tubo directo al pulmón. Si yo estoy consciente, ese tubo me lo voy a sacar, ¿sí? Entonces me tienen que mantener dormida para que yo deje que ese tubo quede. De hecho, cuando se despiertan en terapia, lo primero que hacen es sacarle, ¿no? Para que pueda hablar, porque entran en desesperación. Así que esto de los efectos secundarios, justamente el riesgo de depresión respiratoria es lo que me va a matar. Cada vez respiro menos y mueren todos los tejidos. Los antidepresivos, antimaníacos y estabilizadores del ánimo. En estos casos, fíjense, fluoxetina se le llama la droga de la felicidad. Normalmente toman esa pastilla y están de buen humor después. Son antidepresivos. Bueno, todos los que están acá, el litio es un antipsicótico, habíamos visto, la carbamazepina se utiliza mucho en recuperación de personas alcohólicas, también tiene efecto anticonvulsivo, o sea que puede servir para más de una cosa. Los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos y los antimaníacos son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos de los pacientes con trastorno bipolar. No exacerban otros síntomas del estado de ánimo, sino que previenen la aparición de nuevos episodios. O sea, la idea es que estos fármacos lo que hacen es evitar esas caídas, ¿sí? Por eso son antidepresivos, evitar que caigan en esos cuadros de depresión. Antimaníacos, evitar que caigan en esa manía, ¿sí? Estabilizadores del ánimo para mantener un equilibrio, no que suben, que bajan. En estos estabilizadores de ánimo se usan mucho en los trastornos bipolares. En los trastornos bipolares, ¿qué tenemos? En un momento está bien, en otro momento está llorando, ¿sí? Constantemente va cambiando de un lado al otro. Entonces yo no puedo usar medicación, supónganse, está muy exacerbado. Le doy medicación depresiva, ¿sí? Para que baje
y me cae en un pozo depresivo después. Le doy algo para estimular, se me va al otro extremo. En esos casos se usan los estabilizadores de ánimo, que es para mantenerlo medianamente equilibrado. Uy. Vamos a la depresión. Es un trastorno del estado de ánimo con decaimiento psicológico y biológico del paciente que se manifiesta con síntomas psíquicos, por ejemplo, desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima, dependiendo qué le pasó, ¿sí? qué fue lo que le causó la depresión. Y somáticos, o sea, mentales y del cuerpo. Pérdida de apetito, disminución de peso, astenia, o sea, falta de apetito, alteraciones del sueño, etc. Entre las principales causas vamos a tener factores genéticos, esto se hereda, ¿sí? Fisiológicos, algo que me está pasando a mí, en mi cuerpo, personales, algo que me ha pasado en mi vida cotidiana, y ambientales, el lugar donde estoy, ¿sí? A veces un lugar donde se está pasando algún momento difícil, genera, digamos, estos cuadros de depresión. Trastorno bipolar. Se alternan periodos de manía con exaltación con periodos de depresión profunda. Se caracteriza fundamentalmente por cambios extremos en el estado de ánimo. Lo que le decía hace un ratito. Estoy feliz, al rato estoy llorando, ¿sí? O sea, no pueden manejar, no tienen un equilibrio. A ver qué dice. Los antipsicóticos. Bueno, clorpromacina, flufenacina, tioridacina se usa mucho, el haloperidol se usa mucho, la clozapina se usa mucho, la risperidona se usa mucho. Estamos bastante locos, parece. Sí, se usa mucho. Todo este tipo de productos salen mucho. La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad. Pueden presentar alucinaciones o delirios y cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado, con o sin comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria. O sea, fíjense en estos casos. Habíamos visto ansiedad, depresión, que era problema, ¿sí? Que era normal, pero que en determinadas circunstancias, cuando interfiere con mi vida, se vuelve un problema, ¿sí? En estos casos, los antipsicóticos, las alucinaciones. La mayoría de los chicos tienen amigos imaginarios, ¿sí? Normalmente acompañan en situaciones cuando no tienen con quién jugar, aparece cuando se sienten amenazados por algo. Algunos pueden generar alguna psicosis y generar personalidades distintas, ¿sí? Pero si está dentro de lo que son los juegos y demás, va a pasar, ¿sí? El problema está cuando esa pérdida de la realidad o esas alucinaciones, puedo ver personas, puedo ver determinadas situaciones, se repiten y afectan a mi vida diaria. O sea, yo puedo tener un amigo imaginario, pero si lo puedo manejar, ¿sí? No va a ser un problema. El problema va a estar cuando ese amigo imaginario me esté diciendo que yo tengo que matar, que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Normalmente las personas que son psicóticas van a tener alucinaciones colectivas, se le llama. Cuando empiezan, todos creen que son Dios, todos creen que son la reencarnación de Napoleón, todos creen que son figuras públicas y conocidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forma parte de lo que tiene incorporado de conocimientos en su cerebro. Así que la mayoría de los pacientes psiquiátricos van a siempre tener algún tipo de alucinación de ese tipo. Los antipsicóticos o neurolépticos o tranquilizantes mayores constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, pero con un mecanismo de acción. Actúan fundamentalmente por bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que los otros actuaban sobre el GABA? Ahora este actúa sobre los dopaminérgicos, los D2, ¿sí? D de dopaminérgico. ¿Qué quiere decir? Que el neurotransmisor que tienen es la dopamina. Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad sobre los receptores de otros neurotransmisores, se utilizan para el control de los síntomas de la enfermedad psicótica,
aunque no son una cura de la enfermedad, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Normalmente los que son psicóticos, como es una de las estructuras, ¿se acuerdan que decía que había tres? La neurosis, la psicosis y el otro que era el sádico. Cuando hablamos de psicosis no hay cura, ¿sí? Lo que podemos hacer es un tratamiento para mantenerlo estabilizado y va a ser un tratamiento de por vida. Normalmente cuando abandonan los tratamientos es donde vuelven los episodios psicóticos, ¿sí? Entonces aquellas personas que tienen comportamientos psicóticos, aparte de ser heredados, siempre vamos a buscar la historia familiar, a ver quién más en la familia tiene, para ver justamente poder manejarlo a tiempo, o sea, no dejar que llegue a niveles, ¿sí?, problemáticos. El problema siempre va a estar en la relación con el otro. O sea, yo sola puedo tener todas las alucinaciones que quiero. El problema está cuando me quiero insertar en la sociedad, ¿sí? Por eso también a veces las personas ermitañas, las que están alejadas, y se las considera también psicóticas. ¿Por qué? Porque se alejaron de la sociedad justamente porque no quieren tener contacto. ¿Pero por qué no quieren tener contacto? Algo hay porque el ser humano es de necesitar contacto. O sea, pasó algo traumático que hace que quieran estar solos. Vamos a los anticonvulsivantes. Fenitoína sale mucho, fenobarbital, que decía que era de segunda línea, la carbamazepina, que se usaba también para el tema del alcohol, el clonazepam, ¿sí?, que es uno de los más consumidos en forma ilícita. La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la actividad eléctrica anormal y repentina en el cerebro. Los síntomas van desde las ausencias o alteraciones en la percepción, pérdida temporal de la memoria o movimientos descontrolados y convulsiones. O sea, a veces asociamos la epilepsia solamente a la fase de contracción muscular, ¿sí?, la que vemos temblar a una persona. Pero hay cuadros de epilepsia en los cuales una persona queda flasheada, le digo yo, cuando de golpe no escuchan, no sienten, no hacen nada, y por una cuestión de un tiempito, no es que duran mucho, van a generar, digamos, esa ausencia. Cuando vuelven en sí, no recuerdan nada, ¿sí? Estas son personas a veces que están caminando en la vía pública y de golpe se pierden, no saben dónde están y se desorientan. Normalmente no duran muchos minutos. Cuando hablamos de una epilepsia que dura más de 5 minutos, normalmente duran 2 o 3. Pero cuando hablamos de una epilepsia que dura 5 minutos, cuando llega la emergencia, porque hay que llamar a emergencia, siempre hay que avisarle que duró tanto tiempo, ¿sí? Eso me está indicando que la gravedad que tiene. Una convulsión es un síntoma que puede responder a múltiples patologías y se presentan cuando el cuerpo de una persona se sacude de una manera rápida e incontrolable. A veces se confunde epilepsia con convulsión, ¿sí?, y no es lo mismo. La epilepsia se debe a desórdenes eléctricos, ¿sí?, del cerebro. En cambio, la convulsión, también hay contracción muscular, también hay sacudidas y demás, pero puede deberse a otras causas. Puede deberse a parásitos, puede deberse a una fiebre prolongada. En los niños es muy común que cuando tengan fiebre mucho tiempo, genere un cuadro convulsivo. Hay muchos casos en que los adolescentes, cuando tienen cambios hormonales, bueno, justo le estaba diciendo cuando se cortó que a veces en la adolescencia los cambios hormonales pueden hacer que los chicos, sobre todo los varones, generen 1 o 2 cuadros de convulsiones, ¿sí? O sea, que tienen una convulsión, pero que no es epilepsia. Normalmente se le hace un control, un seguimiento a ver si es epilepsia o no, pero normalmente se debe a estos cambios hormonales también. Por eso le decía, hay múltiples factores que pueden hacer que una persona tenga una convulsión, pero que no significa que sea epiléptica, ¿sí? Normalmente se van a usar la misma medicación y demás, pero va a ser por un tiempo determinado. Los fármacos antiepilépticos y anticonvulsivos suprimen la actividad neuronal lo suficiente como para prevenir esa hiperactividad, o sea, prevenir otro ataque. Estas sustancias no modifican el curso de la enfermedad,
No la curan, no la detienen, ¿sí? Sino que tratan los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir las posibilidades de que aparezca daño cerebral secundario a las crisis. Bueno, con respecto a esto, ustedes escucharon mucho con el tema de la marihuana medicinal. Cuando se aprueba la ley de marihuana medicinal acá en la Argentina, se hablaba no de que podían fumar un porrito, sino de que se iba a utilizar el aceite, ¿sí? El aceite de cannabis para aquellos pacientes que tienen epilepsia refractaria. ¿Cuál es la epilepsia refractaria? Es un caso extremo de epilepsia que le aparece siempre a los chicos. Hay distintos tipos de epilepsia, pero que le aparece siempre en determinadas discapacidades, siempre dentro de los 5 primeros años de vida. Cada vez que hay una epilepsia hay daños neurológicos, o sea que cada vez van quedando con mayor incapacidades. Por eso se trata de prevenir los ataques. En estos casos, este tipo de epilepsia refractaria es porque no mejoran o no se detienen con los antiepilépticos normales. Entonces, con esta marihuana lo que hacen es justamente lograr estabilizar y prevenir que aparezcan nuevos episodios. Bueno, no todas las marihuanas van a servir, hay distintas clases de marihuana, no todas van a servir para esta parte. Van a necesitar que tenga, ¿sí?, un componente especial que es el que tiene el efecto medicinal. La ley cuando se aprobó que era exclusivamente el aceite, exclusivamente para niños con epilepsia refractaria. Este año se logró una modificación de eso y permiten ahora sigue siendo el aceite, para otras patologías que puedan incorporarse en el futuro. Esto abrió un poco más el abanico porque están probando en varias enfermedades si podría llegar a ser bien. Repito, el aceite no está aprobado fumarse una marihuana. Bueno, dentro de los nuevos replanteos que se hicieron a la ley, porque estas mamás de estos chicos, como era ilegal en la Argentina, sigue siendo ilegal en la Argentina, lo que hacían era cultivar plantas en su casa y ellas mismas fabricar el aceite. Como no todas las plantas sirven y como estas personas no tenían conocimiento respecto a eso, tenían variedades de plantas que hacían aceite de distintas calidades. Entonces ahora la ley que estipula que todas aquellas que van a tener cultivos en su casa se tienen que inscribir, ¿sí? Se inscriben en el registro nacional que hay y a partir de ahí tienen regulada la cantidad de plantas que pueden tener y demás. Pero lo más importante es que el Estado les da la planta correcta, ¿sí? Les da la planta correcta, les da las instrucciones de cómo hacer todo, ¿sí? Y quedan registrados y dejan de ser ilegales. Todas estas mamás, Mamá Cultiva se llamaba la asociación Hechas por Mamás, que justamente presentaron el proyecto de ley, que estuvieron detrás de la aprobación de este proyecto. Todas tienen causas penales. ¿Por qué? Porque llegaban a la casa y le encontraban con marihuana en la casa, ¿sí? Entonces, ahora recién van a poder tener justificada esas 9 plantas que le van a permitir tener justificadas y, bueno, y poder cosechar la planta correcta. Es muy interesante todo lo que tenga que ver con marihuana. Yo le preparé un artículo sobre marihuana para la revista de mi hijo. Yo les voy a pasar el enlace también para que ustedes lo puedan ver. No está habilitado ningún otro uso de la marihuana, ¿sí? O sea que por ahí ustedes ven gotitas, cremas y demás con marihuana, no está aprobado. Lo más probable es que esos sean truchos o que lo que menos tengan es marihuana, ¿sí? O sea que... y tampoco está permitido que tengan plantas de marihuana en la casa si no están registrados en este registro. Es exclusivamente para aquellos que presentan las patologías que están aprobadas, ¿sí? O sea que no me puedo anotar yo, porque yo no tengo ningún hijo que tenga epilepsia. ¿Se entiende? Porque la gente interpreta que ahora es libre, puede fumar un porrito donde quiera. No, no es libre. Bueno, y ahí terminó. ¿Ven? No es difícil, no es muy largo esto.
yo les voy a pasar este material y les voy a pasar también el enlace a la revista para que ustedes lo puedan ver. Está todo dedicado a lo que es la marihuana en las epilepsias, así que van a entender bien cuáles son los cuadros de epilepsias y cuáles van a ser. Obviamente no entra esto en los exámenes, solamente este material entra, ¿sí? Pero es más que nada para que lo entiendan y que entiendan por ahí las decisiones que se toman, porque la gente cree que puede hacer cualquier cosa, interpreta mal las leyes, no pregunta e interpreta que pueden hacer otras cosas. Sigue siendo la ley de estupefacientes la principal causa de los que están presos en la cárcel federal. Yo puedo consumir, lo que yo no puedo es comercializar, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 cigarrillos de marihuana, estás presumiendo de que vas a vender uno, ¿sí? O regalar o canjear, cualquiera de esos comercialización, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo tener un cigarrillo para mi uso personal, pero no puedo tener 2, ¿se entiende? Entonces, bueno, obviamente mucha gente cayó, digamos, con esto, pero tengan en cuenta otra cosa, y yo en el artículo cuento bien. La planta de la marihuana se usa hace muchísimos años, ¿sí? Durante mucho tiempo se usó farmacológicamente, y esto lo voy a repetir siempre. Es tan única la planta de marihuana, que es la única descubierta hasta este momento que tiene esas propiedades, ¿sí? La única. Y esos comportamientos, nuestro cerebro tiene receptores para esa droga. O sea que podemos presumir que nosotros fabricamos nosotros marihuana cerebral, y fíjense lo curioso que es, ¿no? Esta es la única planta que tiene la capacidad de activarnos esos receptores. Las drogas, no hay problema si hay un drogadicto suelto en la ciudad. El problema cuando hay 10 juntos, ¿sí? Todos los problemas con psicotrópicos y estupefacientes se van a notar o van a generar una alteración de la sociedad cuando hablamos de grupos, ¿sí? Un adicto solo no me va a molestar, pero 10 adictos juntos pueden ser una patota problemática, ¿sí? Lo mismo pasa con la marihuana, con la cocaína, con la heroína, con cualquiera de las drogas de abuso. Por eso, sistemáticamente, cada vez que se desbordó el consumo de droga en una sociedad, se tuvo que intervenir. La heroína hace más de 6.000 años que hay registros, o sea que puede ser que haya existido mucho tiempo antes. La heroína se saca de la heroína. Tenemos registro de lo que es el láudano, lo que es el opio, ¿sí? El opio viene de la marihuana, de ahí vienen derivados las otras drogas. La cocaína se saca de la hoja de coca. Hay gente que usa coca masticando, igual que nosotros tomamos mate. O sea, son drogas que milenariamente, hace miles de años, que circulan en la sociedad. El problema está justamente cuando no hay un control, ¿sí? Y eso es lo que desborda y eso es lo que genera que se tenga que actuar desde la parte judicial. Le decía que se han provocado 2 guerras del opio en Asia. Cuando llegaron, porque es originario de la zona asiática, de los fenicios incluso, cuando llegaron los colonizadores y todo lo que eran los europeos que fueron colonizando distintos territorios, se encontraron ya en un lugar donde descubrieron lo que era el opio, pero donde la sociedad ya tenía condenado el opio, ¿sí? O sea que ya habían pasado por todas las crisis y tenían prohibido el opio. Para los europeos era nuevo, así que lo llevaron al opio a Europa, desparramaron por todo lado, trajeron a América, desparramaron por todo lado y a las otras colonias que tenían. Ahora, ¿qué pasó? Nuevamente los desbordes y las cosas hicieron que en la década del 60, en 1961, justamente se firme internacionalmente un tratado de control de sustancias peligrosas, ¿sí? Recién ahí empieza. El año 61 empieza este convenio, firman casi la totalidad de los países del mundo, firman este convenio, y ahí es donde empiezan a controlarse en aduanas y demás, por eso se vuelve ilegal. A partir de ahí,
Los países que firmaron este convenio, este contrato, digamos, social general, lo que hicieron fue incluir en sus legislaciones las leyes. Por eso tenemos ley de estupefacientes, ley de psicotrópicos en la Argentina. Y nos comprometimos a todo lo que sea el contralor del tráfico, ¿sí? De pasarlo de un país al otro. Se hace bien, se hace mal, hay países que tienen un control súper importante, otros no, pero el problema es, o sea, el objetivo que tiene este tipo de control es no dejar que se instale en una sociedad, ¿sí? Cuando se instala en una sociedad y la mayoría de las personas quedan adictas, ahí está el descontrol, ¿sí? O sea, lo voy a repetir siempre, porque la gente cree que fumarse un cigarrillo es inofensivo. Sí, es inofensivo si hablamos de una persona, pero en grupo se vuelve peligroso, ¿sí? La marihuana siempre se lo asocia con que es un inductor a las otras drogas, y sí lo es, porque una vez que la marihuana le dejó de hacer el efecto placentero, van a ir hacia otras drogas más pesadas, ¿sí? O sea, lamentablemente es el circuito que todos han recorrido, no es que algo nuevo, ¿sí? Miles de años que la sociedad la usa de la misma manera y miles de años que siempre va a ocurrir lo mismo, ¿sí? O sea, no necesito tener un salto al pasado para saberlo, ¿sí? Con leer los libros quedan registrado todo esto. Todos estos problemas con las drogas han quedado registrados, incluso les decía que hay 2 guerras del opio en Asia. O sea, a tal nivel, digamos, la adicción de la población que se mataban entre sí simplemente para poder seguir manejando el opio. Bueno, señores, terminamos la clase, le voy a mandar todo este material para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que todo lo que son los psicotrópicos, esto vimos hoy psicotrópicos, todo lo que vimos de psicotrópicos tiene controles de salud pública y demás, debido a todo esto. Y la otra parte la vamos a ver cuando veamos dolor, que vamos a ver los opioides justamente, que son los narcóticos, los analgésicos más potentes, y son también los que van a ser los estupefacientes. Estamos entonces, si tienen alguna pregunta, después miran el material, si tienen alguna pregunta me contestan. ¿En qué se tienen que basar para estudiar esto? Las definiciones de las patologías. Recuerden, vamos a lo mismo siempre. Así como necesitamos saber las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder entender cómo actúa un broncodilatador, cómo actúan las sustancias, en este caso, como es todo neurológico, necesito saber bien las definiciones de las patologías, qué es una ansiedad, qué es un pánico, ¿sí? Para saber cómo actúa, ¿sí? Entonces, si yo leo que ese medicamento es un ansiolítico, sé cómo está actuando, ¿sí? Si yo leo que este es un anticonvulsivante, sé cómo está actuando la droga, ¿sí? Esa es la idea de este capítulo. No se queden tanto en simpático parasimpático, sino simplemente en tener, digamos, esa idea. El simpático es el hombre que corre huyendo, con miedo, y el parasimpático es el que está relajado, tranquilo, disfrutando, ¿sí? Todos tenemos los dos, ¿sí? Constantemente está uno y el otro activándose. Bueno, gente, nos vemos entonces, buen fin de semana, disfruten, nos vemos la próxima. A ver, pregunta. Bueno, nos vemos la próxima, mi corazón. Chau, chau.